Eso esperamos. Muy bien, entonces le vamos a dar, siendo las 13:08, le vamos a dar lugar a Marisa Sepúlveda y a Fernanda Barilari para hacer sus presentaciones relacionadas con monitoreo electrónico y esta herramienta de Bycatch Risk Assessment, o VIRA, serían las siglas en castellano. Así que pueden empezar, pueden compartir pantalla con sus presentaciones, su PowerPoint y ya damos inicio. Bueno, muchas gracias Silvana, y muchas gracias a todos los presentes y un gusto porque hay varias caras conocidas. Desde Son dos ya, temas, Marisa, perdón, desde ya Marisa y vale, Fernanda hagan una breve reseña de cada una cuando se presenten, aunque capaz que todos nos conocemos, pero ningún problema. Como son dos temas distintos, voy a dejar, Fernanda, ¿quieres que comience yo o quieres comenzar tú? ¿Qué prefieres? Me da lo mismo. ¿Parto yo? Sí. Ya, dale nomás. Ok. Bueno, me presento, soy Fernanda Barilari, soy bióloga marina de profesión, soy de Chile, hice un magíster también en ciencias y mención en biodiversidad y conservación. Trabajo con Maritza hace ya varios años, no sé, 10 tal vez. Em, y, y eso, así que yo, bueno, les voy a hacer una presentación, les voy a comentar de un proyecto que comenzamos en el año 2020, un proyecto LENFES, que tenía como objetivo principal evaluar el riesgo de bycatch o de captura incidental en diversas pesquerías chilenas y con diversos mamíferos marinos. Así que les voy a compartir a pantalla ahora. Ahí. Ahí. ¿Se ve en modo presentación? ¿O está...? No, no No, no estamos... está en modo presentación. Tenéis que Ah, ok. ponerlo. Ahí que va queriendo. A ver, déjame hacerlo de nuevo. Parece que tengo que hacer toda la pantalla. Que es la primera. ¿Ahí sí? Bueno, Ahí sí. ahí sí. Ya, perfecto. Eh, entonces, como les comentaba, les voy a hablar un poco sobre este proyecto que hicimos junto con Maritza y varias personas de las que están de hecho acá presentes, de IFOP, de Subpesca. Em, y mi charla se titula Bycatch Risk Assessment, BIRA, algunos casos de estudio en las pesquerías chilenas. Ahí está también mi mail, por si quieren anotarlo y si tienen cualquier consulta, cualquier pregunta posterior a esta charla o a este webinar, escríbanme nomás con toda confianza. Bueno, algo de contexto de este proyecto que les cuento es la existencia de una necesidad de evaluar la captura incidental de mamíferos marinos en Chile, em, independiente de la cantidad de información que tengamos disponible como para realizar estas evaluaciones de riesgo, ¿ya? La pesca incidental de mamíferos marinos en Chile tiene bajo monitoreo. Esto igual en los últimos años, en los últimos 3, 4 años, ha cambiado bastante, ya que creo que en 2020 se empezó a implementar el uso de cámaras a bordo de las embarcaciones industriales, que es bueno, lo que va a hablar después Maritza más adelante. También tenemos una brecha muy importante de conocimiento sobre la distribución y la abundancia de la mayoría de los mamíferos marinos en Chile, especialmente de los cetáceos, lo que hace muy complejo poder evaluar como su captura incidental, ya que no sabemos cuántos son ni dónde están en su mayoría. Tampoco se había evaluado el impacto del bycatch en las poblaciones locales de mamíferos marinos. Y también no teníamos mucha información de las especies que estaban siendo más afectadas por la pesca incidental, tanto en las pesquerías industriales como en las artesanales. Ya entonces, a partir de esto, más el, la- el establecimiento de la Import Provision Rule por parte de Estados Unidos,
hacen que este proyecto sea muy importante y relevante para Chile, ya que Chile está dentro de los 20 países con mayor volumen de exportación de productos del mar, de peces, a Estados Unidos. Y lo que hace esta regla, implementa aspectos de la Marine Mammal Protection Act que tienen que ver con reducir la captura incidental de mamíferos marinos en todas las pesquerías asociadas a importaciones de productos a Estados Unidos. O sea, la idea es que tengan los mismos estándares que la pesca comercial de Estados Unidos. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Que el cumplimiento de estas disposiciones significa un desafío súper grande para Chile, ya que no son muchos los años que tenemos para hacer esto. Si no estoy equivocada, lo ampliaron creo hasta el 2025 para implementarlo en todas las pesquerías. Y también el nivel desigual de desarrollo del monitoreo de la captura incidental de mamíferos marinos en las diferentes pesquerías de Chile. ¿Ya? Entonces, con estos dos importantes focos, o sea, de importantes cosas que para Chile es que nace este proyecto LENFES. ¿Y cuál es la idea de este proyecto? Ocupar una herramienta llamada Bycatch Risk Assessment para poder evaluar el riesgo de captura incidental en 15 pesquerías seleccionadas en Chile que interactúan con 15 mamíferos marinos entre cetáceos y pinídeos. Así que la verdad es que fue un trabajo súper largo, complicado, pero muy bonito, con muy buenos resultados. Bueno, contarles un poco sobre la herramienta. Esta herramienta, lo importante que tiene es que es de descarga gratuita, o sea, cualquier persona, institución puede acceder a ella. Y está basado en los métodos y aplicación de dos autores y dos papers que están acá, Berutz y Hines. Em, Está enmarcado en una caja de herramientas, distintas herramientas que se llama Invest, ¿ya? Y que ocupa principalmente insumos de carácter espacial, mapas, principalmente mapas de las pesquerías de los mamíferos. Ahí les voy a comentar más adelante bien cómo es el flujo de esto. Entonces, ¿qué ocupa? ArcGIS, QGIS, distintos software de análisis espacial. Ya a esta altura, esta herramienta se ha ocupado de manera exitosa en muchos países, la verdad no sé cuántos, pero se ha ocupado en Asia, en África, acá en Latinoamérica, en Perú se ocupó también. Entonces ya existe también, está disponible un manual para los usuarios, por ejemplo, en español, en inglés y portugués. Y también se hacen talleres y capacitaciones para diferentes países que necesiten analizar el riesgo de bycatch, especialmente en países donde no hay muchos fondos para tener y mucha información al respecto. Entonces esta herramienta viene muy, muy útil. El flujo de trabajo de la herramienta parte por un paso 1, que es recopilar todos los datos que tengamos disponibles a disposición sobre la especie que queremos evaluar o especies, o sea, de los cetáceos, los pinípedos, lo que sea, tortugas también se ha usado, tiburones. Em, entonces tenemos los datos de avistamiento, los lugares de pesca también necesitamos recopilar y idealmente si hay datos de bycatch. ¿Ya? Estos datos se pueden recopilar de diferentes maneras en caso de no tenerlos, por ejemplo, desde encuestas a los pescadores, mapeo interactivo, a muestreos más sistemáticos. ¿Ya? Luego creamos mapas de densidad o de uso de hábitat, dependiendo de la calidad de la información que tengamos, la cantidad de la información que tengamos. Por ejemplo, en este ejemplo, pusimos un modelamiento de distribución de especies como metodología para la especie y que finalmente nos resulta en un mapa de uso de hábitat, que es el insumo que ocupa la herramienta Byte. ¿Ya? Lo mismo después hacerlo con con los datos de pesca. Aquí se puede hacer un mapa de densidad solamente o un mapeo de polígonos, o sea, ahí uno ve cuál es la mejor metodología con la información que hay.
Y luego también usa otro insumo que viene desde el conocimiento de los expertos, ¿ya? Y finalmente esto nos da como resultado un mapa de riesgo, ya donde podemos encontrar riesgos altos, medios y bajos. Generalmente esa es la escala que se usa. ¿Ya? Y lo importante es que esto tiene como una retroalimentación por parte de las personas que van a usar esta información, los actores relevantes, ¿ya? Y podemos ir ajustando detalles, podemos ir viendo con los expertos si es que esto tiene sentido o no, y finalmente ya cuando está todos satisfechos, se puede ocupar el mapa para hacer recomendaciones de manejo, crear medidas más específicas de manejo como restricciones de áreas o de temporadas, etcétera. Otra parte importante de esta herramienta es que por el tipo de datos que generalmente se ocupan, que no son los mejores datos, no son tomados de manera sistemática, generalmente es que se considera la incertidumbre de los resultados, ¿ya? Entonces, ¿qué se ocupa? Un semáforo, algo súper sencillo de entender, donde tenemos que, claro, si el semáforo está en rojo en estos mapas de riesgo, es que hay una alta incertidumbre, es decir, los datos fueron de baja calidad, o verde, una baja incertidumbre, ya que los datos usados y las metodologías fueron de alta calidad, ¿ya? Ahí solamente como para mostrarles algunos a qué nos referimos con esto. Es que, por ejemplo, para cuando creamos esto de los mapas de distribución de la especie, los mapas de uso de hábitat de la especie, se consideraría como un dato bueno, una baja incertidumbre, cuando lo estimamos a través de modelamiento o se ocupan variables ambientales para hacer este modelamiento, o sea, una metodología robusta para crearlos, ¿ya? Y en cambio, cuando decimos no, hay que tomarlo con precaución, es que, por ejemplo, no habían información para el animal, para la especie específica que estamos usando, y tuvimos que tomar criterios de una especie similar o de la especie más cercana que creemos nosotros, que ocupa el mismo hábitat, un hábitat similar en otra parte, para poder eh, tener una estimación de qué hábitat estaría usando esta especie. Y ahí decimos que precaución porque los datos, la metodología de usada no es la mejor. Eso con la herramienta Vaira. Entonces, bueno, como les mencioné, nosotros en realidad tuvimos 15 pesquerías estudiadas, así que, pero les voy a mostrar solamente dos ejemplos para mostrarles como qué tipo de resultados obtuvimos. Ya una de las pesquerías que analizamos fue la pesquería de trampas de crustáceos. Esta pesquería fue especialmente complicada porque no había muchos datos ni de la pesquería en sí, ni de la especie con la que interactúa, que es la ballena franca austral, eh, la cual es una ballena, como sabemos, que está en peligro, tiene graves problemas de conservación, sus poblaciones están disminuidas fuertemente. Y acá, bueno, algunas imágenes de enmayamientos o sea, de que quedan, sí, enmayadas o atrapadas en las cuerdas, ya en no sé si es la palabra correcta, pero en las cuerdas que tienen las jaulas. Em, bueno, entonces la primera pregunta es, ¿dónde están ocupando las jaulas trampa los pescadores? Ya sobre esto no había, como les comentaba, mucha información formal y sistemática sobre esta pesquería. Es una pesquería que ocurre en el sur de nuestro país y los pescadores generalmente reportan dónde están pescando como procedencia. Y las procedencias no es el punto exacto donde ellos ponen las jaulas, sino que es el punto donde una embarcación más grande los espera para recibir las capturas de ellos y llevarla a puerto. Entonces no es realmente el punto de pesca. Ya, pero era el mejor dato que teníamos y pensamos una metodología como para poder estimar de la mejor forma dónde estarían pescando los pescadores. ¿Ya? Y con estas metodologías pudimos obtener estos mapas de densidad de pesca, ¿ya? Como dice acá, y este es uno de los insumos que ocupa la herramienta Vaira, ¿ya?
la densidad de pesca separada en bajo, medio y alto, ¿ya? Y un área de interés, que es esta Area of Interest, AOI, que es el polígono negrito que está alrededor. Entonces lo hicimos esto separado por región, ya que era muy diferente la densidad. Y acá estos son los resultados que tuvimos de esos mapas. Después, la siguiente pregunta es: ¿dónde están las ballenas? También una pregunta muy complicada porque no hay muchos datos de ballena franca, de avistamientos de ballena franca, menos estudios sistemáticos de avistamientos de monitoreo de ballena franca. Así que a partir de datos de avistamientos que pudimos obtener de expertos que trabajan con nosotros, de bases abiertas, de paper, de todas las fuentes posibles, y también el consejo experto de una persona que trabaja hace muchos años con ballenas francas en el sur de Chile, e hicimos un análisis de la densidad de Kernel y pudimos obtener algunos mapas de distribución de esta especie, ya también para ambas regiones. Entonces este es el otro insumo, como les mostré, que ocupa la herramienta Baira. Entonces finalmente lo que obtenemos es dónde está el riesgo de bycatch, ya para ambas regiones también, y ahí, como les comentaba, está el semáforo, y nos dice que estos resultados tienen una alta a media incertidumbre. Más bien yo diría más tirada hacia alta, porque como vieron no fueron los mejores, la mejor calidad de datos, pero es lo que hay disponible, y al ser una ballena con muchos problemas de conservación, se hace muy importante poder tener, aunque sea un primer acercamiento a áreas donde es complicado para ellas el bycatch, ¿ya? Y también nos recalca la importancia de poner más esfuerzos en recopilar mejor información tanto de la pesquería como de la especie. La segunda pesquería, bueno, esa la anterior, era una pesquería muy complicada y con ¿cómo se dice? Baja calidad de información. Esta pesquería, por el contrario, les quería mostrar una con buena calidad de la información, ¿ya? Entonces esta es la pesquería de arrastre industrial de merluza, ocurre principalmente en la zona centro-sur de Chile. ¿Y con qué lo evaluamos? Para el riesgo de bycatch de lobo marino común, ¿ya? Porque hay registros tanto de observadores científicos como en la literatura de que los lobos marinos estarían em, interactuando con esta pesquería. Entonces también, ¿dónde están pescando? En este caso hay un porcentaje de cobertura de observadores científicos a bordo del 57%. Bueno, esto es entre el año 2015 y 2019, así que puede que hasta allá sea mucho mayor, que es una cobertura bastante alta. Por lo tanto, los datos de las posiciones de pesca de los barcos es muy buena. También hay datos de bycatch, porque también toman datos de bycatch de lobo marino. Así que a partir de esta información hicimos un análisis de kernel también y obtuvimos nuestros mapas de densidad de pesca, el insumo de bycatch. Así que ahí se los muestro, donde tenemos áreas de mayor densidad y menor densidad. Y en este caso, algo importante que hicimos también es separar en temporadas los análisis, ya que los lobos marinos tienen, como sabemos, una temporada reproductiva y no reproductiva en el año. Entonces consideramos dos temporadas diferentes, ya que la distribución de los lobos y también la densidad de pesca es diferente en ambas temporadas, así que eso es algo importante de considerar cuando uno usa esta herramienta. Ya se puede añadir la temporalidad. Y siguiente pregunta: ¿dónde están los lobos marinos? En el caso de los lobos marinos tenemos varios censos realizados a lo largo de Chile, especialmente entre la primera región y Aysén. El último fue el año 2019, si mal no recuerdo. Y en el área de Magallanes está un poco más atrasado, el último fue el 2001. Pero a partir de estos censos teníamos la información de abundancia, de dónde están las loberas reproductivas, las loberas no reproductivas. Y con toda esta información
realizamos una estimación de la distribución basada en la distancia que se puede mover, o sea, la distancia conocida que se mueven los lobos de distintas clases etarias, y utilizando zonas de descanso y datos demográficos de ellos. O sea, la abundancia también la ocupamos para ponderar estos buffers que les voy a mostrar ahora. ¿Ya? Entonces, considerando toda esta información, la metodología es un poco más complicada, pero no hay tiempo para explicarla bien. Pero ahí pudimos obtener estos mapas de distribución de lo marino común en el área de estudio, también con bajo, medio y alto de distribución para ambas temporadas. Como pueden ver, es diferente para cada temporada. Y ya con esto podemos obtener nuestros mapas de riesgo. En este caso, observamos que el mayor tipo de riesgo es medio, es principalmente enfocado en el área costera. Y para esta pesquería tenemos un semáforo amarillo-verde, o sea, la incertidumbre de estos datos es baja-media, o sea, es bastante buena. Estos datos tienen bastante confiabilidad. Eso con los casos de estudio y para concluir, contarles que Baira para esta investigación fue muy importante ya que dentro de las muchas virtudes o muchas cosas buenas que tiene, es que nos permite identificar áreas de alto riesgo de bycatch, como pudimos ver, nos permite hacer mapas de riesgo estacional, o sea, nos permite considerar la temporalidad tanto de la pesquería o de la especie y de la especie. Otra cosa muy relevante de esta herramienta es que nos permite iniciar conversaciones organizadas sobre el bycatch. Es decir, nosotros aquí en este proyecto trabajamos en conjunto con, bueno, la directora del proyecto es de la Universidad de San Francisco, nosotros de la Universidad de Valparaíso, trabajamos juntos la Subsecretaría de Pesca, trabajamos junto al Instituto de Fomento Pesquero, trabajamos con pescadores artesanales, trabajamos con hoy, no sé, 20 expertos distintos en mamíferos marinos, y tuvimos instancias diversas de talleres presenciales online de conversar del bycatch, de ver los resultados, conversarlos, trabajarlos aún más. De hecho, todavía seguimos un poco en eso. También apoya el desarrollo de áreas marinas protegidas, ya que nos permite identificar áreas de mayor riesgo, de menor riesgo. Otra cosa relevante, como les decía, utiliza métodos de bajo costo, o sea, esta herramienta es gratuita, está disponible para todos y nos permite obtener información de la forma en que la mejor forma que tenga el país o la organización. También utiliza, bueno, software libre y brinda capacitaciones, como ya les había mostrado. Y otra cosa muy relevante es que valora el conocimiento y aporte de los pescadores. Ya en uno de los casos de estudio en Chile también, una pesquería que teníamos aún menos información que para la de trampas de crustáceos, tuvimos que ir a terreno a hablar con los pescadores artesanales, a preguntarles dónde estaban pescando, y esa información es muy, muy valiosa, ya que no estaba disponible antes de este proyecto. Así que bueno, eso es lo que les quería contar hoy. Así que gracias a ustedes por escuchar y a todos los involucrados en este proyecto. Muchas gracias. Muchas Podemos gracias. dar lugar a unas preguntitas y ya después le damos lugar a Marisa. ¿Les parece, Marisa y Fernanda? Sí, claro. Sí, perfecto. Porque yo me cambio un poquito de tema, así que mejor las preguntas ahora. De Por eso. Fernanda. Bueno, yo siempre tengo, pero dejo que los demás empiecen. Me parece que puedes Manos empezar, Marta. levantadas no veo. Bueno, No. muy bien. Bueno, súper interesante el trabajo y me estaba acordando del asunto de ballenas con trampas. Los pescadores ponen las trampas individuales o en líneas de varias trampas. Y acá en la costa de Estados Unidos hay una ballena franca que está peor que la de allá abajo y se engancha con trampas de langosta. Y lo que han hecho, una de las cosas es
la boya de la trampa está hundida y cuando el barco está en la zona, manda una señal y la boya sale a la superficie y recién ahí levantan la trampa. ¿No sabes si han probado eso? De lo que nos comentaban desde la subsecretaría en esos tiempos era, sí, lo estaban pensando poner pronto, pero ellos necesitaban saber dónde enfocar ese primer esfuerzo. Entonces de ahí era estos que de los mapas ojalá saliera esta información de qué lugares, qué zonas eran las más relevantes para empezar como a dirigir este esfuerzo primario de hacer eso mismo, si no es que no estoy equivocada. Así que de lo que yo sé no se hace todavía, pero sí está la idea. Ah, ahí Jorge, tenemos una revolución para aplomar los cabos. Ah, Muy bien. ¿Y las trampas la ponen individualmente o en líneas de un cierto número de trampas? por lo que vi eran líneas. Bueno, entonces este sistema de recuperar las trampas solamente cuando el barco está arriba es muy bueno para los pescadores, porque no pierden material. Además, cuando se engancha una ballena, se pierde todo el material. Súper bueno. Bueno, hay Ahí bastante. tenemos la mano levantada y un comentario de Jorge Guerra y Adelante. de Lubi también. Jorge. No te escuchamos, Jorge, en caso de que estés hablando. Solicitar Sí. para reactivar audio. Ahí me escuchan. Ahí sí. Ahí Ah, sí. ya, gracias. Perdón, voy en un colectivo, así que estoy como complicado, pero bueno, si me escuchan, bacán. Sí, justamente lo que hablaba Fernanda de la pesquería en general de trampa es un caso súper emblemático en Chile dada el problema que hay con la ballena franca. Es una pesquería que quizás Fernanda no lo dijo, pero está ampliamente distribuida en un sector de la Patagonia que es una costa infinita, muy difícil de manejar desde el punto de vista de los acuerdos que podamos llegar con los pescadores. Se da el caso también de que el esfuerzo de pesca no está conectado directamente con ninguna capacidad operativa de tener observadores a bordo, por ejemplo. Entonces, claramente es un gran desafío. Entonces, en el contexto del Marine Mammal Protection Act, lo que estamos tratando de hacer de alguna forma es diferenciar por lo menos algún grupo que esté bien representado en el comité de manejo, que implemente estas medidas de mitigación que son bastante más precarias de las que menciona Martín, que es como ya lo ideal, tener una boya que reacciona con una señal de radio. Eso es casi imposible en la realidad, digamos, local. Pero por lo menos sabemos que si las líneas madres están aplomadas y eventualmente tenemos un weak links sosteniendo la boya aunque esté en la superficie, cosa que si bien una ballena pueda desprenderse fácilmente, eso para nosotros ya es un infinito avance. El tema es la gobernabilidad y la capacidad real de implementar estas medidas que ha sido difícil, pero en eso estamos. Eso era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Luis. El audio. Ya, gracias, Fernanda, muy buena presentación. Y solamente aportar, bueno, que este proyecto fue un estudio muy interesante, muy multidisciplinario, y los resultados tienen múltiples usos, pero por el lado nuestro de la administración pesquera tiene un uso muy importante que en el fondo nos permite a nosotros dirigir los esfuerzos donde está el riesgo, donde es crítico, y no sobreregular. Nosotros tenemos varias regulaciones de bycatch que son muy generales y en algunos casos implica a algunas pesquerías ocupar algunos artefactos, dispositivos, que siempre para una embarcación pesquera es complejo, les complica la maniobra habitual, entonces no tiene mucho sentido a veces regular tan generalmente sin hacer distinciones con el riesgo. Entonces, este proyecto a nosotros nos permite discretizar un poco las medidas y hacer un nuevo enfoque en que exigir ciertos dispositivos, maniobras o protocolos cuando realmente se justifica. Y así el pescador también
le encuentra sentido a las normas, porque exigir algo del norte a sur, de enero a diciembre, cuando el riesgo es solamente en una región o en un mes del año, ahí tiene mucho más sentido. Por lo tanto, ese tipo de resultados para nosotros es muy trascendental. Y aparte, bueno, el proyecto, el trabajo de Fernanda, Maritza y todo el equipo, muy bueno. Y la idea de nuestra ahora es tomar esos resultados y hacer estos cambios en la regulación, de poder discretizar y aplicar las normas cuando justifica. Así que eso quería comentar. Gracias. Verónica. Sí, hola, bueno, muy buena presentación, felicitaciones. Y un poco tiene que ver con lo que decía Luis y también lo que dice siempre Martín, ¿no? Cómo ponderamos cuáles son los grupos más importantes que debemos proteger en las pesquerías, ¿no? Y pensaba en las pesquerías argentinas y ver si esta herramienta brinda alguna posibilidad de poder comparar esos grupos o esas especies y si esta comparación por ahí es muy trabajosa o se necesita mucha información. Porque en el caso de información pesquera en Argentina se puede conseguir más fácilmente. Creo que la distribución de las especies también. Lo que nos faltaría es datos de bycatch. Tenemos poca cobertura de observadores. Pero sí es posible hacer una comparación y ponderar. Claro. Sí, eso es como, siento que es como el escenario ideal para esta herramienta, es como cuando no hay tanta información, porque permite usarla y de la mejor manera y ver dónde están las brechas, dónde falta información y dónde dirigir los esfuerzos. Y ya a medida hay más información, también sigue siendo muy útil la herramienta y se van complejizando los mapas y se van detallando aún más. Así que con los datos que hayan ya se puede usar la herramienta. De hecho, en algunos países no hay nada de información y todo viene desde las personas, o sea, desde los pescadores, desde la comunidad, creando polígonos, mapas interactivos y se han podido sacar súper buenos resultados iniciales. Así que sí. Yo tengo, nosotros, bueno, tenemos los manuales y todo y totalmente dispuestos a ayudar. Luis. Hola, buenos días. Fernanda, primero felicitarte por la excelente síntesis que hiciste de la herramienta, porque yo conozco un poquito más de dentro todo el trabajo que hay y fue súper bien explicativo y los dos casos de estudio, excelente. Y para contarles más que nada, es un comentario, para comentarle a los auditores que nos contaras un poquito de qué otras pesquerías has estado trabajando y qué otras especies. Y lo otro, esta es una consulta, si después se le hizo algún taller a los pescadores o se les retribuyó toda la información para que ellos estuvieran al tanto de todo lo que habían cooperado al respecto. Eso. Gracias, Judy. Sí, bueno, son 15 pesquerías y 15 mamíferos marinos. Otras pesquerías que hemos estado, bueno, o sea, evaluamos para pesquerías industriales y artesanales, de cerco, de arrastre, de como longline, se me olvidan los nombres, pero de Espinel, eh, espinel, palangre. palangre y trampas. Y también bueno, la pesquería que les estaba comentando, que tuvimos que ir a hablar con los pescadores y fuimos allá, es la de Malle de Costa, que se pone una red de forma perpendicular a la costa. Es algo súper local y costero y por lo tanto no hay mucha información de dónde se usa, de hecho casi nada, y tampoco del bycatch, menos. Así que esa fue una pesquería súper interesante y difícil. Ahí evaluamos para marsopa espinosa, por ejemplo, que es una especie de cetáceo súper difícil de ver. Entonces no hay mucha información al respecto, difícil de estudiar, por lo tanto. Del delfín chileno, que es una especie endémica, ¿verdad?, de Chile. También lo usamos para grandes cetáceos, para ballena fin, para ballena jorobada, para cachalote.
y en pinnípedos para lo marino común, para lo fino y también para lo fino Juan Fernández. Así que eso, bueno, y delfines, delfín oscuro, delfín común. Bueno, siento que no dije las 15, pero más o menos por ahí va la cosa, eran hartos. Y sobre los pescadores, en este momento seguimos, bueno, el proyecto en realidad como que se acabó, pero en realidad no se ha acabado, porque seguimos trabajando en el outreach, en la difusión de los resultados del proyecto, y ahí es donde nuestra idea es poder llegar con la información a los pescadores, no solamente a los que colaboraron, sino que a muchos más. Así que de esa forma es un poco la idea de llegar ahí. En el momento igual de las encuestas se les comentó y se les contó de todo lo que estábamos haciendo, y en realidad estuvieron súper dispuestos a colaborar con nosotros, y eso se agradece mucho. Muy bien. Yo tengo un par de cosas más Marisa tiene la mano levantada adelante. y Belén Tartaglia, que había pedido también, hizo un comentario en el chat, pero puede hacerlo personalmente y tiene la mano levantada. Sí, yo Marisa. muy breve. Era un poco para complementar la respuesta que Fernanda le dio a Verónica. En realidad no necesitas datos de bycatch, o sea, no los ocupas para hacer estos mapas de riesgo, Verónica. Lo que necesitas es, como decía Fernanda, la distribución de las pesquerías y la distribución del mamífero marino en cuestión. Mientras mejor sea, mientras más conocimientos tengas de ello, obviamente tus mapas de riesgo van a ser mucho más, o sea, van a tener menos incerteza. Entonces, eso, nosotros, bueno, Fernanda obviamente por tiempo no lo mostró, pero sí hizo ella un bonito análisis donde en el segundo ejemplo, en el caso del lobo marino común, como era como un semáforo verde, ¿cierto? Muy buena información. Eso después se comparó con los datos de captura incidental que tiene el Instituto Fomento Pesquero, y la verdad es que el match es súper bueno. Entonces, un poco lo puedes usar, la información de bycatch lo puedes usar para corroborar y probar si tu modelo, ¿cierto?, de riesgo está bien hecho. Pero puedes hacerlo perfectamente sin tener, con eso termino, sin tener datos de bycatch puedes perfectamente correr bycatch. Belén. Y pasamos ya a la otra charla, Sil, después de Belén. Una o dos cosas rápidas. Belén primero y después Martín. Martín, Ahí pasamos a la presentación de tal. Bueno, no, Belén. voy a ser Entiendo cortita. que Sí, hago corto así se sigue también las presentaciones, pero bueno, más que nada felicitar a Fernanda por el trabajo. No conocía esta herramienta, yo estoy trabajando en Tierra del Fuego, Argentina. Estoy haciendo mi doctorado es en mapas de riesgo con mamíferos marinos y actividades antrópicas, así que súper, y me sentía muy identificada con el tema de la falta de datos que nombrabas. Y bueno, sí, también estoy trabajando con pescadores artesanales, o sea, esto es igual, así que súper identificada, y bueno, agradecer obviamente por el espacio y por haber compartido esta charla, así que seguramente te estaré contactando más adelante y bueno, compartiremos obviamente datos. Acá lo que más tenemos son enmalles de jorobadas en el canal Beagle, con las trampas de centolla, y bueno, porque entran bastante al canal. Así que bueno, sí, tenemos algunos datos de eso. También estamos trabajando con tráfico marítimo, con las colisiones, y pesquería artesanal en la costa atlántica. Así que nada, será para después compartirnos datos y bueno, resultados. Gracias. Martín Muy bien. y Muy seguimos con rapidito. Elisa. Habiendo hecho programas de observadores muchos tiempos, una cosa que hacíamos habitualmente es buscar la distribución de los observadores y la distribución del esfuerzo pesquero sin observadores, que a veces viene de satélites o de otras cosas, simplemente para saber que no te están llevando los observadores a lugares de menos riesgo. El segundo tema, muy rápido, es el mapa de riesgo, entiendo, desde el punto de vista del bycatch. Lo que yo creo que es muy importante es mirar la tasa de captura
sobre bycatch. En realidad al revés, bycatch sobre catch. ¿Por qué? Porque a veces el lugar de más riesgo es el lugar de más pesca. Y por otra parte pueden encontrar lugares cerca o donde pueden hacer una ganancia con menos costo para la pesquería y por lo tanto más fácil que se adhieran a una política de cierre o de algo. Entonces, no separar el bycatch de la captura como consejo que creo que puede facilitar que se acepten las medidas. Nada más, gracias, buenísimo. Muy bien, Martín. Después seguimos hablando. Yo tengo también varias preguntas al respecto. Marisa, tu presentación, ahora sí. Ahora sí, ya. Bueno, mi presentación personal, primero, mi nombre es Maritza Sepúlveda, yo soy académica de la Universidad del Paraíso y trabajo con mamíferos marinos hace, creo que no es necesario decir el número de años, pero harto rato ya. ¿Ya? Y eso es todo, mi presentación y ahora nada que ver lo que hice, voy a compartir pantalla. ¿Se ve mi presentación? ¿En modo presentación? Ahí Ahora está sí. perfecto. ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Entonces, yo voy a cambiar un poquito de tema de lo que habló Fernanda, no obstante están sumamente relacionados, y que le puse como título Monitoreo electrónico de la captura incidental en las pesquerías chilenas y cuáles son los desafíos y oportunidades que nos ofrece esta herramienta. Entonces, a modo de un contexto súper general, yo creo que para todos los que estamos presentes en este webinar, sabemos que la captura incidental de mamíferos marinos es un problema grave a nivel de todo el mundo, ¿cierto? Refiriéndonos o entendiéndonos que los pescadores no desean que esto ocurra, pero como dice su nombre, ocurre de manera incidental. Hay una publicación muy buena, un análisis global que hizo Isabel Ávila y lo publicaron en el 2018, donde justamente ella compila más de 2000 artículos científicos para identificar cuáles son las principales amenazas sobre los mamíferos marinos. Y aquí destacamos claramente que la captura incidental es hoy en día la principal amenaza que tienen los mamíferos marinos en todo el mundo. ¿Ya? Entonces, con ese contexto, sabemos que es sumamente importante, pero sin embargo, si nos ponemos a pensar, hay preguntas que son realmente básicas que desconocemos en la mayoría de nuestros países. Preguntas básicas tales como, bueno, ¿qué especies, cierto? ¿Qué animales están siendo principalmente capturados y por qué pesquerías? ¿Cuándo se producen las capturas? ¿Dónde se están produciendo estas capturas? ¿Cómo se capturan y por qué se están produciendo? Y aquí destaco la última, porque es sumamente importante, es que no sabemos en realidad cuántos animales están siendo capturados incidentalmente. ¿Por qué destaco particularmente esta última pregunta? Y aquí le agradezco a Fernanda que lo mencionó recién, porque las presiones a nivel internacional están siendo cada vez más altas y una de las principales tiene que ver con el Marine Mammal Protection Act, que como bien dijo Fernanda, está poniendo restricciones a la importación de productos pesqueros en el caso que se produzca captura incidental. Obviamente son restricciones, pero que a la vez son oportunidades para que países como los nuestros se preocupen más de estas temáticas y busquen reducir, ¿cierto?, mitigar estos conflictos para poder seguir exportando. ¿Ya? Entonces, esas son las preguntas. Si se fijan el qué, el cuándo, el dónde, el cómo, en realidad conocemos muy poco de lo que está ocurriendo en captura incidental de mamíferos marinos. Tradicionalmente, ¿cómo se está recopilando la información en el mar? Es como dice ahí el título, los ojos en el mar son los observadores científicos. No solo o principalmente son personas capacitadas que se encuentran a bordo de las embarcaciones que llevan un registro de, entre otras varias cosas, de captura incidental de mamíferos marinos. Y como lo muestra la figura que está acá abajo, también puede ser hecho desde tierra. Sin embargo, pese a que la información es muy objetiva, lo que pueden estar compilando los observadores científicos, podemos decir que es ideal, ¿cierto? Que ojalá pudiésemos tener observadores científicos en todas las embarcaciones.
Pero, no obstante, eso no es posible, sino que existen varias limitantes, tales como los observadores científicos tienen una multiplicidad de funciones. ¿Qué quiere decir ello? Que no solo están viendo captura incidental, sino que también tienen que recopilar información de los peces que se están siendo capturados, tallas, descarte. Son una serie de funciones que entonces eso limita la proporción de su tiempo que pueden destinar a observar captura incidental. Por otro lado, solo algunas pesquerías son monitoreadas, no todas las pesquerías, por lo menos hablando a escala nacional, digamos en Chile, no todas las pesquerías son hoy en día monitoreadas por observadores científicos por diversas razones. También por diversas razones la cobertura en varias de las pesquerías es baja. En algunas tenemos un porcentaje bastante bueno, pero en otras aproximadamente no supera el 5% de las faenas de pesca que están siendo observadas por observadores, valga la redundancia. Y esto obviamente se asocia a, entre otras cosas, a que el costo económico de contratación de las personas en países como los nuestros es complejo, entonces limita el número de observadores que se pueden tener, y también no en todas las embarcaciones es posible contar con observadores científicos porque hay temas de espacio y también de seguridad. Entonces, con estas limitantes, obviamente, ¿en qué repercute finalmente para la necesidad de cuantificar todos los problemas que mencioné anteriormente con mamíferos marinos? Es que vamos a tener una subestimación de la intensidad de la captura incidental. O sea, no estamos cuantificando el número real de animales que están muriendo en la mayoría de los casos por efectos de las pesquerías. Ok, entonces con esta introducción, una de las herramientas que tiene cada vez más desarrollo a nivel mundial es el monitoreo electrónico, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que es colocar cámaras a bordo de las embarcaciones que permitan, entre varias funciones, poder cuantificar la captura incidental. Aquí, en este mapita que está en verde, ¿cierto? Se muestra un poco en qué países se está realizando monitoreo electrónico, ya sea de modo como plan piloto, o sea, como pruebas, o si ya está completamente implementado. Si se fijan así en patrones súper generales, en la mayoría de los países se está haciendo todavía como estudios piloto, ¿ya? En general, si vemos la figura que está a la izquierda, tenemos el número de embarcaciones y tenemos que donde más se ha implementado esta herramienta es en países como Canadá, Estados Unidos y en otros lugares como en Australia, Nueva Zelanda, Europa en general. Esos son los lugares en el mundo donde se está implementando principalmente lo que llamamos el monitoreo electrónico, que consiste básicamente, o como ustedes se lo imaginarán, es colocar cámaras de video a bordo de las embarcaciones en zonas claves del barco, digamos. ¿A qué me refiero con zonas claves? En aquellos lugares que me permitan poder llevar un registro de lo que me interesa de la faena de pez. Lo que sea, por ejemplo, captura incidental o cuando esté pasando el pez por todo el sistema de pesca, etc. Entonces, dependiendo del tipo de pesquería, dependiendo del tipo de barco, es el número y la posición de las cámaras que se colocan a bordo, ¿ya? Tiene una serie de beneficios. Lo que se está viendo es un costo-eficiencia en el levantamiento de información. Es cierto que hay un costo inicial que puede ser elevado porque tiene que ser instaladas estas cámaras en los barcos, pero a la larga, con toda la información que se puede recopilar, se hace mucho más eficiente. Como se puede colocar en un gran número de embarcaciones, obviamente nos da una mucha mayor cobertura que la que se pueden dar con otras aproximaciones, como es el caso de los observadores científicos, y consecuentemente vamos a tener un mejor registro global de todo lo que es la actividad pesquera y dónde está ocurriendo, ¿ya? En Chile, en el mundo, ¿en qué se ha utilizado este monitoreo electrónico? Para todo lo que está allá, ¿ya? ¿Cierto? Captura incidental, evaluaciones de stock, tasas de descarte, etc. Para lo que nos convoca en esta charla, el monitoreo electrónico para captura incidental, principalmente a nivel mundial se utiliza para registrar cuál es la especie que está siendo capturada,
cuántos individuos están siendo capturados, su estado, o sea, si finalmente, porque generalmente los pescadores devuelven estos animales, entonces la pregunta es, ¿se devuelven vivos o se devuelven muertos? Y cuáles son también las medidas de mitigación que se están empleando a bordo de las embarcaciones para evitar, ¿cierto?, prevenir lo que es la captura incidental. En Chile, y aquí le robé veo que está Luis Coca, le robé su diapositiva que me gusta, porque es para mostrar un poco la cronología de cómo la autoridad pesquera, ¿cierto?, la Subsecretaría de Pesca, en conjunto con el Servicio Nacional de Pesca y el Instituto de Fomento Pesquero, cómo han ido avanzando en esta última década en estas temáticas, ¿cierto? Cuando hablo de última década, porque partieron, digamos, el 2013 con un programa de diagnóstico, con el programa de observadores científicos a bordo y con también el reporte por parte de los mismos pescadores de lo que es la captura incidental y el descarte. Esto se ha avanzado bastante en los últimos años en establecer medidas de reducción, ¿ya? Para cerco, para arrastre, para trampas, para justamente evitar lo que es captura incidental. Y me detengo un poquito más en esto último, porque a partir del 2020 se exige a toda la flota industrial, o sea, cuando ya hablo de flota industrial mayor a los 18 metros de eslora, se exige que el 100% de la flota industrial tiene que incorporar las cámaras, ¿ya? Entonces, y esto es lo que en el escenario que nos encontramos hoy en día, ¿cierto? Con el 100% de la flota industrial, complementariamente con bitácoras electrónicas, donde el pescador, el capitán, ¿cierto?, ingresa la información, sistema de dónde está operando la embarcación y obviamente la continuidad del programa de observadores científicos por parte del Instituto de Fomento Pesquero. Ahora bien, la instalación de las cámaras fue pensado y diseñado como un sistema de fiscalización, ¿ya? Donde es el Servicio Nacional de Pesca encargado de analizar lo que son las filmaciones. Entonces, como dice ahí en rojo, y lo destaco, un sistema de fiscalización que busca justamente detectar y registrar lo que es captura, lo que es descarte, ¿ya? Y lo que está en verde, su uso actual, entonces, es con fines de fiscalización y está siendo hoy por hoy subutilizado en otros ámbitos como por ejemplo lo que es la investigación científica. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque si vamos a la segunda diapo que puse, donde teníamos todas estas preguntas básicas en que no sabemos qué especie, ni dónde, ni cuándo, etcétera, esta herramienta puede contribuir enormemente a responder ese tipo de preguntas, ¿ya? Y lo que, si ustedes piensan la presentación de Fernanda, se une muy bien con conocer dónde están los animales, dónde está operando la flota, dónde están ocurriendo los problemas, ¿ya? Entonces, con ese contexto, se licitó este proyecto que lo desarrollamos en nuestro mismo equipo de trabajo, que se titula me lo voy a resumir, ¿cierto? Cómo utilizar estos dispositivos de registro de imágenes como una herramienta de monitoreo y diagnóstico con fines científicos. Básicamente, lo que buscó este proyecto, que lo finalizamos el año pasado, lo que buscó fue sentar las bases técnicas para utilizar estas herramientas con fines distintos a la fiscalización. Básicamente, investigación, ¿ya? Entonces, en este contexto, lo que se busca es mejorar las coberturas de monitoreo de las capturas y lograr un mayor avance en la implementación de un enfoque más bien ecosistémico en el manejo de la gestión pesquera. Permiso. Ok, el informe, si alguien lo desea, es un informe que ya se encuentra disponible online, se lo puedo hacer llegar también si le interesa, pero aquí quiero destacar dos cosas en particular de todo lo que se hizo. Lo primero es mostrar una prueba piloto donde comparamos las tres herramientas que se tienen hoy en día. Cuando me refiero a las tres herramientas son las bitácoras electrónicas de pesca, ya que esto yo les comentaba que llenaban los propios pescadores, los sistemas de monitoreo electrónico y los programas observadores científicos. Entonces, este es un ejercicio donde se analizaron bajo las tres herramientas un total de 100 lanzas de pesca de una pesquería de arrastre
que opera en el centro-sur de Chile, ¿ya? Lo hicimos para distintas cosas, pero yo lo voy a mostrar para captura incidental. En esta pesquería, la única especie de mamífero marino que es capturada incidentalmente son los lobos marinos comunes. Y lo que les quiero mostrar aquí básicamente es la comparación del número de animales capturados que registró, por ejemplo acá, vivos, que registraron los pescadores, que registró el sistema electrónico y que registraron los observadores científicos, ¿ya? Y como pueden apreciar, en este recuadro en rojo, el sistema de monitoreo electrónico reporta un número mayor, que es el doble, de hecho, de lo que reportan los pescadores, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, yo creo que esto es un ejercicio puntual, una pesquería, un año en particular, pero sí es importante y por eso lo quise mostrar, porque nos da luces claras de las diferencias entre herramientas y del potencial que tiene estas cámaras para reportar un número más real, en teoría, ¿cierto?, de lo que es la captura incidental. Pero bueno, y con esto yo creo que es la parte que tiene que ver más con el título, tenemos todavía bastantes brechas, cosas que las que tenemos que ir trabajando, pero a la vez que nos representan desafíos y oportunidades para ir avanzando en la temática de las cámaras. Yo estoy consciente que el texto es grande, así que voy a tratar de ir resumiendo, pero las principales brechas que destacamos y que detectamos en el proyecto fue, por un lado, que necesitamos optimizar mejor el uso del dispositivo, porque las cámaras no están siendo bien aprovechadas, tanto en su resolución como en los tiempos de grabación. Entonces, las oportunidades de mejorar esto es registrar selectivamente la actividad con una mejor calidad justamente cuando se esté, por ejemplo, en la fase de operación de pesca, porque a todo esto, lo menciono, la grabación es el 100% de todo el viaje de pesca. Esto es, las cámaras comienzan a grabar desde que el barco sale del puerto hasta que el barco regresa al puerto. Entonces, se imaginarán que hay mucho tiempo que no hay operación de pesca y por lo tanto no va a haber captura incidental. Entonces ahí se podría hacer una diferenciación de la calidad del tiempo de grabación. Por otro lado, tampoco estamos recopilando información biológica relevante, ¿ya? Estamos viendo especie y número, pero no sabemos cuál es el sexo de los ejemplares, que es sumamente importante, de qué tamaño son y cuánto pesan. ¿Y esto cómo lo podríamos ir mejorando con una medición automatizada por visión computacional? Se los voy a mostrar a continuación, utilizando escalas de referencia, por ejemplo, con un protocolo de manipulación, donde se pueda trabajar en conjunto, por ejemplo, con observadores científicos para poder medir al menos medir los animales y verificar el estado de ellos, el sexo y el estado de ellos por especialistas capacitados, ¿ya? Una segunda brecha importante que detectamos tiene que ver con optimizar el cómo levantamos la información, en el sentido de que no sabemos qué pasa con los animales una vez que son devueltos al mar. Yo les decía, si no sabemos si salen vivos o muertos, o si salen vivos, en qué estado están dentro de lo vivo que puedan haber salido. No estamos viendo los lances que ocurren en la noche por escasa o excesiva luminosidad, y sabemos desde el punto de vista biológico que muchos de estos animales, lobos marinos, por ejemplo, se alimentan en la noche. Entonces es importante poder saber qué está pasando en este periodo del día. A veces el campo visual está poco nítido, no se ve bien en las cámaras, o no sé si simplemente, pero hay un error en la no mirada de las especies. Entonces todo ello deberíamos, ¿cómo podemos ir mejorando esta brecha? Analizar posterior a la faena de pesca, instalar una cámara adicional con campo de visión en dónde se están devolviendo los animales para saber cómo se van. Se avanza en la tecnología, podemos tener equipos de grabación con visión nocturna, pedir o enfatizar en protocolos de limpieza de las cámaras, ¿ya? Ese tipo de oportunidades de mejora. Otra brecha tiene que ver con optimizar el procedimiento, cómo analizamos la información. ¿Por qué? Porque hay demoras en el proceso, ¿ya? Todavía son pocos profesionales que se dedican a analizar. Imagínense el 100% de los barcos, estamos hablando de y
Y además todo el viaje de pesca, entonces estamos hablando de miles y miles de horas de grabación que están siendo analizadas por un número limitado de personas. Entonces eso obviamente demora el proceso, ¿ya? Y por ello una oportunidad relacionada tiene que ver con aumentar el número de profesionales que están capacitados para analizar, incorporar inteligencia artificial, ¿ya? Otras brechas tienen que ver con la capacidad de análisis de la información, muy relacionado con lo anterior, que hay una falta de recurso humano, lo que limita el porcentaje de los análisis de pesca que pueden ser procesados. Hoy en día, por ejemplo, el Servicio Nacional de Pesca tiene, está mandatado, ¿cierto?, en este contexto, a analizar el 10% de los viajes de pesca, ¿ya? Que un 10% puede ser un porcentaje bastante razonable, pero nosotros desde el punto de vista científico querríamos y desearíamos, ¿cierto?, que ojalá el 100% de los viajes de pesca que están siendo, de los lances de pesca que están siendo grabados, pudiesen ser analizados. Y eso obviamente se puede lograr o avanzar en ello por las oportunidades de mejora, ya sea aumentando el número de profesionales o incorporando inteligencia artificial, ¿ya? Por otro lado, otra brecha es que las herramientas, digamos, bitácoras, observadores científicos y monitoreo electrónico están trabajando de manera independiente y pueden ser muy bien complementadas. Entonces, incorporar otras herramientas en análisis de captura incidental. Solo como ejemplo, yo les decía que la cámara puede ver la especie y el número, pero no el sexo, ni el peso, ni la talla. Y eso podría ser un rol que podría tomar, por ejemplo, un observador científico que esté en ese mismo barco. Entonces se pueden ir un poquito segregando las tareas y complementando para hacer el proceso de la toma de datos de manera más eficiente. Hoy esta información en Chile se encuentra en manos del Servicio Nacional de Pesca y para avanzar desde el punto de vista de análisis científicos, una oportunidad de mejora es disponibilizar, ¿cierto?, la información con fines científicos para instituciones, ya sea como el Instituto Fomento Pesquero o la academia, ¿cierto?, que pudiese analizar la información con una mirada científica. Protocolos de manipulación, actualizarlo para que incluyan datos con fines científicos y un software de revisión donde la oportunidad se ve bastante clara, que es adicionar campos de datos para registrar información que hoy por hoy en Chile no se está recopilando, ¿ya? Esto solamente, imagínate, estas son algunas de las imágenes que tenemos hoy en día, ¿ya? Muchas son muy buenas, pero algunos ejemplos de cosas que se pueden solucionar súper fácil. Miren, por ejemplo, eso, una cámara sucia y empañada, ahí no vamos a poder ver mucho, o una cámara que está encandilada con la luz, como esa imagen de allá, o una imagen que es bloqueada, ya donde una persona se para delante de la cámara. Esta es una imagen donde la visión está completamente bloqueada y acá es donde está parcialmente bloqueada. Son cosas que son como de perogrullo, que se pueden solucionar, pero que hoy en día están limitando en algunos casos la toma de datos por parte de las personas que están analizando esto. Solamente esta diapo, antes de terminar, yo les hablaba recién de la incorporación de la inteligencia artificial, una visión por computación, que es, yo creo que para allá vamos, o en teoría, ¿cierto? Para allá vamos, que permita que los computadores comprendan e interpreten las imágenes. Entonces, como se ve en la imagen de arriba, acá este sistema está contabilizando el número de peces. Esto es para un proyecto de otros colegas en Chile, pero puede contabilizar el número de ejemplares. ¿Y cuál es el desafío que se tiene hoy en día? O uno de los desafíos, creo que hay varios, pero uno de los desafíos es que el sistema de inteligencia artificial tiene que aprender. Tiene que aprender como aprendemos nosotros, ¿ya? Tiene que aprender a diferenciar las distintas especies. Entonces, y eso requiere de un entrenamiento con especies, con clases de edad para que reconozcan, ¿ya? Miren esta imagen de acá con inteligencia artificial, a través de puntos, se puede lograr, por ejemplo, estimar peso y estimar talla, también a través de esta herramienta. ¿Ok? Entonces, a modo de conclusión, ¿cuáles son si podemos un poquito aglutinar las principales brechas que tenemos todavía en Chile con este sistema? Es que necesitamos optimizar
el uso del dispositivo, optimizar cómo estamos recopilando la información, cómo estamos analizando dicha información, la capacidad existente, ¿cierto? Yo les hablaba del número de la limitante todavía en el procesamiento de información debido a que tenemos poca capacidad, y la brecha de ojalá poder disponibilizar la información a terceros, al menos con fines científicos. Y asociado con esto, tenemos oportunidades. Oportunidades, por ejemplo, de mejora, como un registro selectivo. Analicemos tal vez la fase de pesca y no necesariamente solo el viaje. Avancemos lo que es inteligencia artificial con una medición automatizada. Complementariamente, y se está haciendo, aumentar el número de profesionales capacitados, complementar con otras tecnologías, como digo, como bitácoras, observadores y cámaras pueden tomar información que se complemente y nos dé una visión mucho mejor que la que tenemos hoy en día, disponer la información de fines científicos, y una oportunidad que es bastante fácil, creo yo, es adicionar nuevos campos de datos que hoy en día no tenemos. Y esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. ¿Preguntas, comentarios? Ahí tenemos una mano. Mariano. Aquí. Ahora sí me escuchan mejor. Sí, ¿Me sí, están se escuchando escucha. ahí? Escucha perfecto. ¿Se escucha mejor? Listo. Ya, buenas tardes, gracias por el espacio. De hecho, muy rico. Yo soy Mariano Cabanillas Torpoco. Estoy aquí en Brasil haciendo el doctorado y también trabajo para el ICMBio, de la agencia de las unidades de conservación aquí en Brasil. Em, Trabajamos aquí en Brasil en las unidades, hicimos un piloto proyecto de monitoreamiento electrónico. Entonces quería entender un poquito más cómo fue la parte de la normativa, o sea, cómo pudieron obtener la aprobación de los armadores chilenos, o si fue por una normativa basada en ley, o si fue como voluntario, cuál fue la reacción de los armadores, ¿no? De las flotas ante esta normativa, porque aquí estamos intentándolo hacer de manera voluntaria, entonces hay muchos armadores que no aceptan poner una cámara en su barco justamente por lo que muchas veces ellos también no han embarcado, ellos piensan que siempre se hacen cosas malas en los barcos, pero no necesariamente. Pero sí, tenemos mucho recelo por parte de algunos armadores que no desean ser parte de este tipo de proyectos de monitoreamiento electrónico. Esa es una pregunta que tenía, y también sobre lo mismo, sobre cómo hicieron para tener la participación de ellos, cómo es el proceso de recepción de estas imágenes. O sea, ustedes les dieron requerimientos mínimos para que ellos instalen las cámaras en sus barcos, ellos fueron atrás de las empresas, ustedes indicaron algunas empresas, cómo fue más o menos el establecimiento en sí de toda esta etapa de implementación de las cámaras hasta este momento que ya tienen algo funcionando. Bueno, Mariano, creo que yo no soy la persona más indicada para responder esas preguntas porque nosotros somos científicos, pero sí está Luis acá, está Luis Cocas, y no sé si está Jorge también. Entonces, no sé si Luis, Luis es subsecretaria de Pesca, así que es el que podía responder. Ya, gracias, María, te ayudo con la pregunta. Sí, mira, en general en Chile y en todo el mundo había mucha aprensión del sector pesquero por la instalación de cámaras. Yo creo que en cualquier área productiva, cualquier trabajo, operar con cámaras es muy complejo, y por lo tanto Sí. había temor, aprensión, y cuando esto partió el 2012, nosotros de verdad pensamos que nunca íbamos a poder poner las cámaras. Pero la ley nuestra, bueno, de partida las cámaras es una exigencia, una obligación de los armadores industriales, y para todas las embarcaciones artesanales mayores a 15 metros. Pero el Ok. enfoque chileno no tiene el objetivo final de poner la cámara. Es un proceso en el cual primero se diagnosticó el descarte, la pesca incidental,
se identificaron las causas, se hicieron todos los cambios regulatorios para reducir el problema, y una vez que estaba de alguna forma resuelto lo que no queríamos ver, ahí prendimos las cámaras. Entonces, Claro. finalmente, cuando se instalan las cámaras, todos los problemas de descarte que había de pesca incidental están relativamente resueltos y por lo tanto no hay mucho que temer. Pero si hubiéramos partido con las Claro, cámaras, era totalmente inviable, y por lo tanto toda la sí. primera etapa se hizo con observadores humanos que ellos midieron todos estos descartes, pesca incidental, las causas, las especies involucradas. Había mucho descarte que tenía origen regulatorio y que era la propia regulación nuestra que tenía inconsistencia Ujú, y por lo tanto no era operativa en el agua. Te doy un ejemplo, no sé, tallas mínimas de alguna especie en ujú, particular que era muy restrictiva y que en el fondo las embarcaciones no podían cumplir porque la operación en el agua es errática, incierta a veces, y por lo tanto, sí, no pudiendo cumplir con la talla mínima, el pescador optaba por botar las capturas. Entonces ahí hicimos ajustes con los márgenes de tolerancia, por ejemplo, o la ujú, forma de imputar las capturas bajo talla, cosa que el día que tú prendes la cámara, el pescador ya no está con el problema de descartar. Entonces ese es un poco el enfoque, claro, pero aún así fue complejo y hay que tener en cuenta que en Chile las cámaras y la mantención de los equipos las paga el armador. El Estado ok, solamente se encarga del análisis de imágenes y en general, bueno, funciona bien. Ha habido sanciones que son muy grandes, pero ujú, son para el volumen de operación es menor. claro, Y que es un poco el enfoque que nos permitió tener éxito en Chile, pero puede haber otra alternativa que se claro, ocupan en otros países. claro, El- entendí. sí, un poquito para complementar también la respuesta de Luis, Mariano. Yo Ujú, al principio dije que el Marine Mammal Protection Act es una oportunidad, ha sido es un sí, desafío, pero ha sido una oportunidad para la academia, una oportunidad para el gobierno, para poder avanzar en las medidas de fiscalización y también a través de los pescadores. Un ejemplo súper puntual. Luis, Jorge nos invitaron a una colega y a mí a participar de unas reuniones justamente cuando empezaron a aparecer ciertas cosas en las cámaras, de trabajar con los pescadores y la predisposición que tienen ellos ahora para avanzar en medidas de mitigación o de protección o en las cámaras es muy positiva y eso da en gran medida porque saben también que hay una presión internacional de la exportación, ¿ya? Entonces, en ese contexto nos da un camino sobre todo la subpesca, digamos, pero yo me uno con ellos, nos da un camino para poder ir avanzando mucho en las medidas de protección de los mamíferos marinos. Luis. Ahora sí. Sí, Gracias. genial, muchas gracias. Solo agradecer las respuestas y tengo un par de preguntitas que creo que tampoco van a volver. Ahí vuelvo a levantar la mano. Gracias. Muchas gracias, Maritza, por tu presentación. Muy buena, como siempre, muy motivadora. Gracias. Eh, yo más que nada es un comentario a la pregunta y como pregunta también. La confidenciabilidad de la información de estos videos. Porque yo creo que eso igual motiva a que no es una información pública y solamente, por lo que yo entiendo, Pesca, que es la fiscalizadora, la puede ver. No sé si nos comentas un poquito al respecto. Creo que es así. Sí, sí, hoy es así. Es una información confidencial que el Servicio Nacional de Pesca solamente dispone de ella y con fines de fiscalización. Así es. Entonces yo creo que eso ayudó a que los pescadores igual se sintieran más seguros en la entrega de esta información. Bueno, Eh, gracias. Posiblemente sí, es un buen punto, es posible. Sí, tienes toda la razón. Marcelo. Gracias, gracias Fernanda y Maritza. Mm, Buenas presentaciones. Y bueno, que uno siempre, pese a que hemos trabajado juntos en esto, uno siempre tiene preguntas de lo que va saliendo. Así que eso siempre es bueno, porque quiere decir que siempre se genera esta oportunidad de ir observando las cosas. Respecto a lo que tú presentaste, Maritza, algunas preguntas que te puedo hacer es, por ejemplo,
tú hablas del incentivo que tiene, o el incentivo que puede haber generado el hecho de que estaba esta, de alguna manera presión que establece Estados Unidos para las importaciones, que principalmente van al sector industrial. ¿Cómo lo ves tú o de dónde puede surgir cierto un incentivo para aquellas pesquerías que son artesanales, donde efectivamente a lo mejor no hay un interés o una importancia comercial importante de exportación hacia Estados Unidos? A lo mejor estamos pensando en pesquerías más de características locales, donde efectivamente donde también tenemos nosotros la traabilidad en los monitoreos. O sea, lamentablemente, ¿cierto? Todas las condiciones de las pesquerías artesanales, de las embarcaciones, tenemos dificultades para ser observador a bordo y ese tipo de cosas. Y también otra pregunta que tiene que ver con la experiencia que ustedes tuvieron cuando hicieron el proyecto justamente de la evaluación de las cámaras o de las imágenes, ¿cierto? Con fines científicos. Es que ustedes pudieron observar la necesidad de hacer cambios en la postura de estas cámaras, pensando de que inicialmente el objetivo de la cámara estaba con un fin fiscalizador, no con un fin de observación científica. Entonces, no sé si ustedes detectaron ese tipo de cosas. Y la otra, Uy, que tiene que ver principalmente con esta evaluación que ustedes pudiste sacar, que eso fue súper interesante también, entre la necesidad de tener observación con observadores científicos a bordo y también con la utilidad que pueda tener, ¿cierto? La evaluación de las imágenes. ¿Cómo se complementan? Yo me imagino que tú estás de acuerdo conmigo de que no es uno o lo otro, sino que se complementan y qué beneficios se pueden sacar de eso. Gracias. tuve que anotar porque tú sabes que mi memoria es altamente frágil. Sí. Ya, mira, excelente pregunta, Marcelo, la de la primera, la artesanal. ¿Cómo incorporamos? No tengo una respuesta eh, única. Sí se me ocurren dos cosas, pero pueden haber más. Por un lado, sabemos que mucha de la pesca artesanal es vendida a los industriales, ¿ya? En ciertas pesquerías, al menos en Chile. Entonces, si pudiésemos de alguna manera esta misma... Y esas pesquerías industriales son las que exportan. Entonces, hay una línea ahí que es bastante continua que puede hacer expandir este tema de la presión comercial. Esa es una cosa. Por otra cosa, trabajando con pescadores artesanales, también de alguna manera el estimar, poder cuantificar la captura incidental, la pesquería artesanal les ayuda a ellos como medidas de un avance futuro. Si podemos saber las preguntas básicas, ¿cierto? El cuándo, el dónde, el cómo están siendo capturados incidentalmente los animales, podemos avanzar de manera más certera en el diseño de medidas de mitigación o de protección. Por decir algo, cierres espaciotemporales de zonas de pesca, medidas de protección diseñadas en torno a cómo está ocurriendo. Y eso a la larga, porque hoy se han financiado en Chile y en el mundo entero varios proyectos, pero no necesariamente cuenten con la información base para diseñar medidas de protección más específicas. Si podemos contar con esa información, podemos avanzar en la otra medida que a la larga o lo deseable es que termine disminuyendo lo que es la captura incidental y disminuyendo lo que son las interacciones. Porque estoy pensando principalmente en lobos marinos, que son los que interactúan en Chile con todas las pesquerías que existen, ¿ya? Entonces se me ocurren así como respuesta de pensamiento de medio minuto, en lo que podría darte a esa pregunta, ¿ya? La segunda, que tiene que ver con el número de cámaras, absolutamente. Absolutamente, por un lado, hay temas de malas prácticas, ¿cierto? Hay temas de que lo mostré recién, unas imágenes donde los pescadores se colocan delante de las cámaras y obstruyen la grabación. Entonces, de alguna manera, disponer las cámaras tal vez en mayor altura o en el puntos inaccesibles para que no puedan ser obstruidas. Eso es una cosa. Otra cosa es adicionar cámaras más dirigidas a lo que es la captura incidental. Yo lo puse una oportunidad de mejora, una cámara extra que pueda o que permita grabar lo que ocurre cuando los animales son, digamos, arrojados al mar de vuelta una vez que han sido capturados y que son arrojados. ¿Qué está pasando con esos animales?
Eso es súper importante. No es lo mismo, o sea, no basta con decir que haya salido vivo o muerto, porque vivo puede ser vivito, a ver, no quiero usar un término chileno, pero ser bien vivo, digamos, en estado saludable, o puede ser vivo que muera horas después, ¿ya? Entonces, todo eso es muy importante de saber. Ya, eso con la segunda pregunta. Y con la tercera, la complementariedad, de todas maneras. No hay mucho tiempo para ahondar, pero por ejemplo, el observador científico, que hoy por hoy tiene muchas funciones que tienen que ver con la pesca, hay cierta información que la puede, o que de hecho la recopilan el capitán de pesca, como por ejemplo el volumen de pesca, ¿ya? Esa información tal vez el observador científico puede obviarla o tenerla menos para liberar tiempo para otra cosa. En el caso de la captura incidental específicamente, el observador científico podría estar, sería sumamente útil que pudiera hacer las cosas que las cámaras no pueden, que es medir el animal, ojalá pesarlo, ojalá sacarle una muestra, de hecho. Ese tipo de información complementaría muy bien lo que hace la cámara y podríamos tener una información científica de altísima calidad. Eso, súper cortito, Marcelo, para no tomarme tanto el micrófono, pero espero haber respondido a tus preguntas. Muchas gracias. Hay una mano levantada. Jorge Guerra. Ahí parece. ¿Se puede escuchar? Sí, súper bien, Sí, muy bien. gracias. Oye, Maritza, como siempre, excelente presentación. Muchas gracias, muy clarita. Me cuelgo de la gran pregunta y la profunda pregunta que hacemos con la pesca artesanal. Yo siento que es justamente el próximo paso. ¿Por qué? Porque estamos mirando una cara de la moneda nomás, y puede ser que la otra incluso sea más intensa la captura incidental en el mundo artesanal, porque el poder de pesca quizás es mucho mayor, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el gran desafío. Y justamente la búsqueda de incentivos también es un gran desafío. Entonces, por ahí, cuando el Rob Williams, al principio del Marine Mammal Protection Act en el 2016, publicaba en Science y decía que va a ser muy complejo para países que no tienen las capacidades de implementar estas medidas tan exigentes del Marine Mammals. Justamente ahí se produce una potencial brecha importante, porque si es que el Marine Mammals exige a los países y los países pueden y no pueden cumplir con esto en la medida en que es tan exigente, claramente para, los, para, para el mercado internacional de importación de productos del mar a Estados Unidos va a cambiar el vector absolutamente de países. Van a haber países grandes que en este momento están exportando, que van a dejar de exportar. Claramente eso, desde el punto de vista de comercio internacional, va a significar apertura de mercados nuevos para pesquerías que nunca soñaron con exportar a Estados Unidos. Y ahí yo creo que el desafío de los países es implementar medidas de gobernanza interna y políticas de exportación que permitan abrir para pesquerías artesanales, por ejemplo, nuevos mercados que no tienen, ni siquiera han soñado. Entonces yo creo ahí hay un trabajo importante que hacer. Eso desde el punto de vista de lo comercial, que creo yo que puede ser ahí un incentivo importante. Pero es una segunda derivada que no está tan a la mano. Entonces yo creo que ya hay que empezar a pensar estratégicamente de cómo poder avanzar en eso. Eso quería comentar. Gracias. Sí, gracias, Jorge. Es todo un desafío, pero eso que tú mencionas también es un riesgo, porque, y lo dice Williams en su paper, porque puede decir los países artesanales van a exportar ya no pueden a Estados Unidos, exportemos, no sé, a algún país asiático, ¿ya? Y eso a la vez, claro, del punto de vista comercial, que es muy relevante, es una oportunidad para no tener tantos problemas económicos, pero a la vez sería, y ahora me pongo la camiseta como científica, sería una pena porque bajaría la presión
a los pescadores industriales y o artesanales de hacer las cosas bien, porque pueden, digamos, ir por otro lado. Es un tema complejo, es una visión muy personal, pero es un tema complejo que se nos viene encima pronto, pero es todo un desafío, la verdad. ¿Alguna otra mano? Vero. Bueno, antes de Vero, justamente ya que estaban hablando de ese tema, me voy a colar yo, que soy la que dirige. Me voy a tomar esa licencia. Justamente mi pregunta iba a los mecanismos por los cuales toda esta aplicación de herramientas y cuantificaciones de captura y toda la herramienta esta de mapas de riesgo, ¿cuáles serían los mecanismos por los cuales van a lo comercial, ¿no? O sea, a lo que me refiero es, si esto está siendo presentado por el país, ¿cuál es la herramienta de gestión que tiene el país? ¿Cómo es la participación de esta información o el uso de esta información y estas herramientas en las evaluaciones más individuales a nivel de empresas y pesquerías, como por ejemplo en procesos de certificación o ecoetiquetado? Si tienen alguna experiencia de estar mostrando estas herramientas, por ejemplo, en MSC o algo similar. No sé, los mapas de riesgo, no sé si Fernanda o estás hablando en general, Silvana. No, claro, yo como para tener una idea de cómo unir todo este trabajo, que es más bien científico, con aplicándolo en lo que son las herramientas en el momento de la comercialización, ¿no? Y los permisos de exportación y demás, o de la colocación de productos en mercados. Si tienen alguna experiencia de haber puesto, por ejemplo, la utilización del Baira en alguna certificación, en alguna evaluación para la certificación. O sea, en Chile no que yo sepa, la verdad no sé si tengo la respuesta a esa pregunta. Me imagino que tal vez en otros países, pero em, ahí creo que tal vez la directora del proyecto, que es la que participó activamente en la creación de esta herramienta y que ha estado presente en todos estos países que la han usado, ella podría saberlo, pero yo la verdad acá en Chile no tengo información y no sé si Marcelo quiere agregar algo sobre esto o es otra pregunta, Ahí pero no sé si ahí está tal vez levantando la Pesca mano. y FOB sabrá algo más. Bueno, y solamente vamos a complementar, Gracias, Fernanda. tratar de complementarlo. Mira, yo tampoco tengo conocimiento de que se esté usando aquí como tal la herramienta todavía, pero sí lo que te puedo decir es que cuando tenemos que hacer de alguna manera discusiones con las empresas certificadoras que de alguna manera siempre nos buscan y nos piden información a nosotros de lo que está pasando, uno comenta en qué estado está cada pesquería y cómo están participando y qué cosas están haciendo y qué cosas están desarrollando. Así que por lo tanto para ellos igual es una fuente de información importante a la hora de después de ponerle un check positivo o una cruz cuando tienen que evaluar la pesquería. Entonces, si bien es cierto, no está entrando directamente esa información dentro de este tipo de certificaciones, es información que se usa para poder de alguna manera tomar la decisión de certificarlas o no. Sí, solo para complementar también, claro, yo también desconozco que se esté usando de manera directa ahora, pero sí, por ejemplo, uno de los grandes logros que se tiene con el Baira y estas 15 pesquerías es justamente que nos está permitiendo mirar cuáles son aquellas pesquerías sobre las cuales hay que poner más atención porque tienen una probabilidad de riesgo mayor para tal o cual mamífero marino. Entonces, eso nos está permitiendo, o permite también, ¿cierto?, hacer una jerarquización de ellas a la hora de en cuál se va a poner más atención para las medidas de mitigación, etc. Ok, gracias. Ahora sí, Vero. Sí, era un poco en consonancia con lo que estaban diciendo. Primero, felicitar a Chile que haya implementado cámaras en el 100% de los barcos. Como decía Mariano, es una cosa impensada. No hemos podido con un barco en Argentina todavía. Y el tema de la bitácora electrónica. Yo lo que quería consultar es si el uso de estos sistemas electrónicos de información pesquera
redundó, digamos, en una mayor participación de las empresas en FIPS, en certificaciones, en el estado de los stocks, en, no sé, la implementación de medidas de mitigación, digamos, si ustedes ven alguna correlación. La parte de la certificación y todo, yo desconozco la respuesta, Vero, porque ahí, de nuevo, es el gobierno el más indicado para responder, pero sí me voy a afirmar de la última parte con las medidas de mitigación, y es lo que yo comenté recién a propósito de otra pregunta de Mariano, que fue a través de las cámaras, ¿cierto?, que se empiezan a visibilizar estos problemas que no estaban siendo visibilizados claramente en ciertas pesquerías. Se produce este trabajo, gracias a este proyecto, gracias a las cámaras, se produce este trabajo conjunto con gobierno, academia, pesca industrial, ¿ya? Y son donde ellos se mostraron absolutamente dispuestos a avanzar en medidas de mitigación y medidas de prevención de captura incidental. Después de esas reuniones que para mí, yo siempre las destaco porque fueron un ejemplo de cómo este trabajo entre las tres entidades llega a un final feliz, digamos, porque con toda la disposición de ellos y el trabajo con ellos, finalmente se decretan estas medidas que yo mostré en una diapositiva, que son medidas que se decretaron en el 2021-2022, justamente de protección de captura incidental, de no sé, corte de cuba, de instalación de rejas, dependiendo de la pesquería, han cambiado. Pero gracias a este trabajo, a lo que sale de las cámaras, los pescadores se muestran dispuestos y trabajan en conjunto con el resto para avanzar en estas medidas. No sé si eso responde a algo un poco la pregunta. Luis. Sí, mira, no sé si ven esa imagen. ¿Se ve? Ahí viene, ahí sí. Sí. Mira, este es un ejemplo, hay muchos. Esta es la captura incidental de aves marinas en flota terrestre industrial en la zona sur de Chile. Y vemos que hoy día, hacia 2020, los niveles están... tengo todavía por más nueva, pero los niveles hoy día están en los mínimos históricos, y todo esto se relaciona a, bueno, a todo este proceso de diagnóstico y reducción, y se consolida con las cámaras ya instaladas, donde se verifica que las embarcaciones ocupen los dispositivos, cumplan con las normas de descarte de pesca incidental. Y eso, bueno, redunda también en certificación. Hay 3 pesquerías certificadas MSC en este momento, y en las 3 pesquerías, cada vez que hay auditoría, bueno, hay entrevistas al IFOP, a nosotros, y el tema, bueno, todo este proceso de transparencia pesquera, de cámara, toma mucha relevancia. Hay mucho interés en conocer, bueno, cómo se mantiene, cómo se proyecta, porque esto va evolucionando, las cámaras. De hecho, las que tenemos hoy día ya hay que cambiar a otros sistemas. Nosotros ocupamos discos duros y ya no hay espacio para más discos duros, hay que empezar a ocupar nubes, y eso es todo un desafío tecnológico. Y por lo tanto, es un proceso que finalmente ha beneficiado a todo el sector, y hoy día la industria que antiguamente tenía mucho temor con esto, valora mucho estos sistemas porque le ha permitido acceder a mercados importantes, mantenerlos. Bueno, MSC es muy potente, y ahora con los requerimientos de Estados Unidos del Marine Mammal, hay varias pesquerías que están en muy buena posición para mantener ese mercado, porque tienen, bueno, han reducido los niveles de pesca incidental y tienen eh, mecanismos muy potentes para demostrar que esto es así. No son solo las cámaras, y el programa de observadores sigue vigente, está la bitácora electrónica, y en fin, una serie de herramientas, de regulaciones, de instituciones que están todas conectadas con un proceso bastante positivo. Así que sí, eso podría comentar. Gracias, Luis. No sé si alguien tiene otra pregunta. Lo vamos a Silvana, dejar a... sí, había Mari. una pregunta en el chat para ver dónde accedían a los informes de los que habló recién Maritza. No sé si Maritza, ¿podés poner el link a lo mejor en el chat o algo? Sí, lo busco y lo coloco de inmediato, ¿ya? Ah, Dale, Mariano era el que lo gracias. había pedido. Sí, sí.
Creo que ese comentario era en relación también a lo que había hecho Fernanda. Ah, ok. Si tienen ahí para poner el link, los ponemos. Sí, no, nosotros estamos trabajando en las publicaciones, así que por ahora no Ok. hay publicaciones, pero sí puedo poner tal vez la de Perú. Creo que está disponible. Bueno, no sé si Martín tiene alguna pregunta, seguramente que sí, lo vamos a dejar hablar, porque no. Siempre alguna. Debe estar que se muere de ganas de Demasiado. preguntar. Eso es un montón de juguetes para un chico. La presentación tan linda, por Dios. Podía durar una hora más, yo solo Sí. creo. No creo que ustedes aguanten. Con respecto a flota artesanal, tuvimos la oportunidad de poner varios centenares de observadores en pangas de 8 metros o menos. Y eso era una pesquería de exportación y le hacía falta hacer algo con respecto a tortugas. O sea que la flota artesanal tiene la posibilidad, más molesto que otras cosas, pero cuando quieren hace falta. Una cosa que a veces sucede, que tiene que ver con observadores y monitoreo electrónico, y lo he visto en otros países de América Latina, no en Chile, es que el dueño del barco no es el que va en el barco, no es el capitán. El dueño del barco está en tierra y capaz que es un señor que tiene 2, 3 barcos. Entonces, a veces salía el barco y parte de la captura se salía por el costado. Lo que quiero decir es que cuando estaban cerca del puerto, bajaban una lancha y los pescadores se repartían parte de lo que salía de esta captura, que el dueño del barco no veía nunca. Entonces, esa gente no le gustaba mucho ni los observadores ni monitoreo electrónico. Ahora, el dueño del barco sí, me encantaba la idea. Entonces, los dueños de barcos eran grandes impulsores de esto porque sabían que les estaban, faltaba algo y eso pasaba. Otra cosa que sucede, y esto no sé nada de Chile, pero no creo que pase ahí, en otros lugares de América Latina, los barcos artesanales e industriales a veces hacen cosas que no es pescar. Entonces mueven paquetes de cosas blancas o mueven gente de un lugar a otro. Entonces hay un tráfico de ilegales de Sudamérica a Centroamérica y lo hacen barcos. Observador o monitoreo electrónico arruina el paquete. Bueno, para volver a la ciencia, respecto a la estimación estadística, cuando tienen una cierta proporción de observadores, utilizan los métodos de estimación por cocientes, eh, mortalidad por lance, mortalidad por tonelada capturada, cómo se extrapola, porque la experiencia que yo tenía de algunas pesquerías era que con poca cobertura se tendía a sobreestimar la mortalidad incidental. ¿Qué estadística usan? Ya, ok, bueno, gracias por la pregunta, Martín. Yo la verdad es que nunca he escuchado acá en Chile, no, primera vez que escucho esto de la pesca por el lado, hablo por mí. ¿Sí? Creo, Nunca nadie me ha comentado nada, así que me toma por sorpresa. Y no lo creo, mismo, otra cosa. Y lo mismo que sea utilizada con otros fines, yo también desconozco que eso ocurra acá. Nunca lo he escuchado. Ahora, para estimación de la captura por observadores científicos, a lo mejor Marcelo podría responder. Lo que sí, adelanto tal vez lo que digas, Marcelo, es que acá se utiliza la captura incidental en relación al lance de pesca y al viaje de pesca. Y con eso se extrapola. No sé si Marcelo quieres complementar algo, porque ¿por qué le doy el pase a Marcelo? Porque es Instituto Fomento Pesquero el que analiza esa información. Sí, mira, nosotros tenemos, generalmente nosotros tenemos un- un trabajo que se desarrolla en base a un diseño muestreo. Entonces, es un diseño muestreo que es estratificado y por lo tanto tú tienes una selección de lances o de viajes, ¿cierto? Y viene de ahí, por los lances que se observan, por lo que
y con las interacciones o capturas que se observan, después se desarrolla, ¿cierto?, una estimación a través de principalmente por un modelo por un proceso de estimación de razón. O sea, tú ves cuánto eventuales mortalidades o capturas hubo en base a un cierto indicador que puede ser la captura, que puede ser la cantidad de lances, que puede ser lo que sea. El NOAA tiene, de hecho, ellos tienden a utilizar un cierto método que tiene que ver principalmente con las capturas. Nosotros lo hacemos a través de los lances principalmente, o sea, hacemos una expansión de lo que estamos viendo en los lances y en los viajes con respecto a lo que nosotros podemos ver como viajes totales que hacen la flota, y con eso podemos de alguna manera hacer la estimación general. Ahora, cada uno tiene sus supuestos, cada tipo de metodología tiene sus supuestos. Cuando se trata de la razón, tienes que de alguna manera tiene que cumplirse una serie de supuestos que no siempre se cumplen. Entonces, eso es lo que muchas veces puede intervenir en que tenga un poco más de sesgo las estimaciones que se dan. Como digo, principalmente lo hacemos en esa línea, a través del diseño de muestreo, con un estimador de razón principalmente, y también hemos experimentado desarrollando a través de modelos, una aproximación a través de modelos, para poder ver de alguna manera cuál es la variación que podría tener. En general no tiene muchas diferencias, porque obviamente los modelos también se sustentan con los mismos datos, así que generalmente tienden a ser parecidos. Esa es la forma que tenemos hoy en día de trabajar. Martín está silenciado. Está en el chat el link del informe que habló Maritza. Sí, sí. Y para los que preguntaban, todos los seminarios quedan grabados y en un canal de YouTube y toda la información en nuestra web, que ahí la compartí también. Ahí están los links a los seminarios de todos estos años. ¿Alguna pregunta más? Hola. Martín, ahí estás. Sí, una de las cosas con respecto a lo que dijo Marcelo recién, una cosa que nos ayudó a aumentar la cobertura de observadores era mostrarles a los pescadores que la mortalidad tendía a sobreestimarse para los distintos tipos de estimadores cuando la cobertura era baja. La gente tiene la impresión de que con poca cobertura la mortalidad no se ve, pero en realidad como tenés que extrapolar, es mucho más riesgoso. Un lance con un poco de mortalidad alta se extrapola enormemente. Entonces, a ellos les interesaba aumentar la cobertura para reducir el riesgo de que se disparara la mortalidad. En fin, buenísimo todo y felicitaciones a todos por lo que están haciendo. Bueno, ya estamos cerca de la hora, Sil, y de la propuesta, así que muchísimas gracias Sí, a todos por muchas participar gracias. y a Maritza y a Fernanda por la presentación. Muchas gracias a ustedes también por el interés y para acá. Hasta más tarde. Gracias.